¿Qué nos dice este problema? Como les dije ayer, se los dejé para que practiquen. ¿Qué nos dice este primer problema? Nos dicen que datos experimentales nos indican que en una región de la corriente de aire que sale por una rejilla de ventilación, la velocidad del aire emitido está dada por la siguiente expresión, ¿verdad? Nos dicen que la velocidad V va a estar dada por 0,12 veces un V sub I entre la posición, ¿verdad? Entre X. Nos dicen que V sub I representa la velocidad inicial de descarga y X está en metros, representando la posición, ¿verdad? Nos dicen que para un V sub I, es decir, para una velocidad inicial de descarga de 2,4 metros sobre segundo, nos piden determinar la aceleración cuando la posición sea de 3, ¿verdad? Y nos piden encontrar el tiempo que se emplea para que la partícula de aire fluya de la posición de 1 metro a la posición de 3 metros, ¿cierto? Eso es lo que nos están dando. Entonces, ¿qué nosotros podemos emplear? Porque otra vez estamos en un caso, un caso atípico, ¿verdad? Es un caso en el cual la velocidad no varía en función del tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como les dije en la anterior clase, nosotros sabemos que por definición la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pero, ¿qué tal si nosotros agarramos y por un artilugio matemático, agarramos y multiplicamos por el diferencial de posición sobre el diferencial de posición? ¿Y cuál es el chiste de hacer esto? Agrupar, ¿qué cosa? El diferencial de posición con el diferencial de t, ¿verdad? ¿Para qué hacemos esto de acá? Porque esto de acá el diferencial de posición con respecto al tiempo sabemos que es la velocidad. Entonces, ¿esto en qué se transforma? En que la velocidad por la derivada de la velocidad con respecto a x va a ser la aceleración. De esta forma nosotros conseguimos una aceleración en función de la posición, donde ese v está en función de la posición y lo multiplicamos por su derivada con respecto a la posición, ¿verdad? Entonces, de aquí, ¿qué datos con nosotros? Conocemos nosotros, conocemos obviamente, ¿verdad? Esto es lo que vamos a emplear. Esta es la ecuación a emplear. ¿Nosotros qué conocemos? Ya conocemos que B es igual a 0,12 BI, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para obtener una aceleración? Lo primero, derivar a este señor, ¿verdad? Si hacemos la derivada de diferencial de la velocidad con respecto a la posición, ¿qué va a ocurrir? El término 0,12 y el término B sub I son constantes, entonces las podemos sacar afuera de la derivada. Y solamente, ¿qué vamos a tener que hacer? La derivada de 1 sobre x con respecto a x. Eso es lo que vamos a terminar derivando, ¿cierto? ¿Verdad? Porque recordemos, por definición, estos dos señores son una constante. Entonces quedan fuera de nuestra derivada, ¿cierto? Y ahora simplemente nos queda hacer la integral de 1 sobre x, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué es? dB sobre dx es lo mismo que 0,12 veces la velocidad v sub i, velocidad inicial de descarga, ¿cierto? Por ese 1 sobre x lo podemos reescribir como la derivada con respecto a x por propiedad de los exponentes como x a la menos 1. Y ahora sí se nos hace más obvia la derivada que vamos a realizar, ¿verdad? Porque la derivada de la velocidad con respecto a x, entonces, ¿qué va a ser? 0,2 es la velocidad inicial de descarga. El exponente sabemos que es -1, entonces baja el -1 a multiplicar por b a la -1, ¿verdad? Nuestro exponente -1, y le restamos 1, ¿cierto? Y ahí nosotros, ¿qué obtenemos? Nosotros ya vamos a obtener que la derivada de la velocidad con respecto a x es igual a ¿qué cosa? 0,12 veces b sub i, perdón, aquí es menos 0,12 veces b sub i a la
menos 2 siendo chicos. Esto es lo que terminamos obteniendo. ¿Ok? Obtenemos eso y nosotros ya tenemos entonces todo lo que necesitamos, ¿verdad? Si sabemos que la velocidad v, ¿verdad? Es esta expresión que tenemos acá, reescribámoslo de una forma más bonita. Este es lo mismo que tener 0,12 veces, 0,12 veces b sub i por x a la menos uno, ¿cierto? Entonces, ya simplemente podemos aplicar la ecuación que tenemos arriba, ¿verdad? Que simplemente la aceleración es v por dv sobre dx. Entonces, nuestra aceleración, ¿cómo se va a escribir? La velocidad la reemplazamos, ya conocemos que es 0,12 v sub i por x a la menos uno y dv por dx ya también lo conocemos, ¿cierto? Es menos 0,12 veces vi a la menos 2. Entonces, ¿qué concluimos? Que la aceleración en función de x, ¿qué va a ser? Ese negativo lo podemos dejar afuera, ¿verdad? Negativo de 0,12 veces, ¿verdad? 0,12 por 0,12, 0,12 al cuadrado, ¿verdad? Bueno, aquí me acabo de dar cuenta de una cosita que hice mal, ¿cierto? ¿Qué está mal aquí? Vamos a tener, dije que b sub i es lo que estamos quitando, acá es x es lo que estamos derivando, ¿verdad? Entonces queda 0,12 b sub i por x a la menos 2. Mil disculpas ahí, me confundí yo solito, ya. Y entonces acá queda b sub i por x ya 0,12 veces b sub i por x a la menos 2. Ahí estaría bien. Mil disculpas ahí, chicos. Como les decía, ahora podemos darnos cuenta de algo. 0,12 veces b sub i con 0,12 b sub i lo podemos agrupar en un solo cuadrado, ¿verdad? Cosa que podemos escribir 0,12 la velocidad inicial de descarga al cuadrado por x a la menos uno por x a la menos 2, ¿cuánto da? Se suman los exponentes, entonces nos queda x a la menos 3, ¿verdad? Menos uno más menos 2, tendremos x a la menos 3. Entonces, nosotros ahí que obtuvimos, ya obtuvimos la función de la aceleración en función de la posición, ¿verdad? Y ahora simplemente para este caso típico, ¿verdad? Que conocemos para literal A, ya conocemos que la velocidad inicial de descarga es 2,4 metros sobre segundo y que nos están pidiendo y nos piden cuánto vale la aceleración cuando x es igual a 3 metros, ¿verdad? Entonces tenemos una condición de que la velocidad inicial de descarga es 2,4 y nos piden cuánto vale la aceleración en 3. Entonces simplemente hay que evaluar, ¿verdad? La aceleración en función de x, ya sabemos que es toda este término que tenemos acá, ¿verdad? Y finalmente solo nos toca evaluar, ¿verdad? La aceleración cuando x vale 3 metros es igual a menos 0,12 por 2,4, todo esto al cuadrado por 3 a la menos 3, ¿cierto? Y ya, evaluemos eso en la calculadora. Uy, ¿cuánto les queda eso? Sí, está bien, ¿verdad? 0,12, ¿sí o no? Sí, ya. ¿Ahí tienen alguna pregunta con eso? ¿O ninguna?
¿Ya? ¿Hay alguna duda, algo que tengan que decir? ¿O a todos nos quedó lo mismo? Sí, ¿verdad? Asumo yo que a todos nos quedó lo mismo, ¿verdad? ¿Y cuánto nos da esto? A mí me sale en calculadora que es de menos 0. Nos queda un valor pequeño, ¿verdad? Queda en potencia de 10, ¿verdad? Nos queda menos 3,07 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí o no? Entonces, ahí ya nosotros tenemos el primer literal resuelto. ¿Ok? Primer literal resuelto. Ahora, el segundo literal, ¿qué nos pide? Nos dice el tiempo requerido para que el aire fluya de la posición de 1 metro a la posición de 3 metros. Ok, aquí tenemos que entender qué es lo que nos pide. Esto que nos está pidiendo acá de tiempo requerido, ¿realmente saben de qué me están hablando? De calcular el intervalo de tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el literal B, ¿qué sabemos? Cuando la partícula se encuentra en la posición de x igual a 1 metro, ¿qué tiempo tiene? Tiene un tiempo t sub cero, supongamos desconocido. Y cuando se mueva a la posición de x igual a 3 metros, va a llegar a un tiempo t que tampoco conocemos, ¿verdad? Pero que sí sabemos que el tiempo que se emplea, ¿verdad? Para moverse de entre esas dos posiciones, o el tiempo requerido es el intervalo de tiempo, delta t, que es lo mismo que t menos t sub cero. ¿Sí o no, chicos? Entonces, eso es lo que usted le está pidiendo encontrar. No le está pidiendo que encuentre el tiempo cuando la posición es 3 o el tiempo cuando la posición sea de uno, sino que a mí me piden únicamente cuánto es el tiempo que se emplea, ¿ok? Ya. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ok. Ya sabemos que B es igual a 0,12 BI, ¿verdad? Sobre X, ¿cierto? Pero nosotros qué sabemos? Que la velocidad instantánea es la derivada de la posición con respecto a de la derivada de posición con respecto al tiempo, ¿sí o no? Entonces, de esta expresión nosotros ¿cómo la podemos reescribir? Podemos reescribir que de x, la derivada de la posición con respecto al tiempo, es igual a ¿qué cosa? 0,12 veces la velocidad inicial de descarga sobre x, ¿cierto? Y ahora sí, ¿qué hago? El x lo mando a multiplicar el diferencial de x y acá ¿qué me va a quedar? 0,12 veces b sub i y el diferencial de tiempo lo mando a multiplicar al otro lado, ¿verdad? Nos queda diferencial de tiempo. Y ahora sí, simplemente ¿qué hacemos? Integremos, ¿verdad? Integrar, sabemos que 0,12 b sub i es una constante, entonces queda fuera de la integral. ¿Y qué hacemos? Cuando la posición x es de 1 metro, estamos en un tiempo t sub cero desconocido. ¿Sí o no, chicos? Y cuando llega a la posición x igual a 3 metros, estamos en otro tiempo t que usted ni yo conocemos. No nos importa, ¿verdad? Diferencial de tiempo, ¿verdad? Y ahora sí, ¿qué nos va a quedar entonces? La integral de x, diferencial de x, ¿qué es? Un medio de x al cuadrado, evaluado de dónde a dónde. Evaluado de 1 a 3, ¿cierto? Y esto queda a ser igual a 0,12 veces b sub i. La integral de diferencial de tiempo es tiempo, evaluada de dónde a dónde. De t sub cero a t, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora, otra cosa curiosa.
es que esta integral que nosotros tenemos acá de diferencial de tiempo evaluado de t a t sub cero es típicamente, la podemos reescribir como delta de t, ¿verdad? Si usted resuelve esa integral y evaluamos, ¿verdad? ¿Sí o no? Este señor de acá, que se vuelve tiempo final menos tiempo inicial, ¿cierto? Es decir, este es el intervalo de tiempo. Y ahora sí, finalmente, ¿qué vamos a tener? Un medio de, evaluamos, cota superior menos cota inferior, ¿verdad? Entonces, x al cuadrado va a ser 3 al cuadrado menos la inferior, que es 1 al cuadrado, es igual a 0,12 veces b sub i por el intervalo de tiempo. Y ahora sí, si reemplazamos, ¿qué nos va a quedar? Aquí nos va a quedar 3 al cuadrado es 9 menos 1 nos queda 8, ¿verdad? Eh, 8 entre 2 es 4, entonces nos queda 4 entre 0,12 veces b sub i es igual al intervalo de tiempo, ¿verdad, chicos? Acá, 3 al cuadrado 9 menos 1 8, 8 entre 2 es 4, y nos queda solamente eso. Y ahora sí, volvamos a reemplazar. Sabemos que b sub i es de 2,4 si no me equivoco, o es de 4,2. 2,4, ¿verdad? Y ya, obtenemos el intervalo de tiempo. ¿Ya? Ahí me sale que este tiempo va a ser aproximadamente 13,9 segundos. Va a ser igual al intervalo de tiempo, ¿cierto? Y ahí ya está resuelto el literal B. Nos va a quedar 13,9. ¿Hay alguna duda con respecto a este ejercicio o algo que no hayan entendido? No, ¿verdad? Cierto. Aquí todos estamos bien, ¿cierto? ¿Alguna pregunta que tengan con este ejercicio? Estamos bien. Asumo yo que estamos bien, ¿cierto? Mm, ya, vamos con esta otra pregunta. ¿Qué nos dicen en cambio acá? A ver, ¿qué nos dice este ejercicio? A ver, nos dice que una partícula se mueve a lo largo de una trayectoria recta con una aceleración conocida como a es igual a 5 sobre x, medido en metros sobre segundo al cuadrado, donde x se mide en metros, ¿cierto? Determina la velocidad cuando x es igual a 2 metros, si inicialmente se soltó desde el reposo cuando la posición es de 1 metro, ¿ok? Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que cuando x sea igual a 1 metro, la velocidad es de 0 metros sobre segundo. ¿Y qué más conocemos? Que cuando la posición sea igual a 2 metros, no conocemos la velocidad v. Eso es lo que nos están mandando a calcular, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué podemos partir de hacer? Otra vez lo mismo, ¿verdad? Si conocemos ahora
que la aceleración es igual a 5 sobre x, ¿qué aprendimos anteriormente, chicos? Que por lo que vimos acá, podríamos aplicar esto de acá, ¿cierto? Si a es la derivada de b con respecto al tiempo, ¿cierto? Podríamos volver a emplear esta ecuación, ¿verdad? Podríamos volver a hacer uso de este pequeño artilugio, ¿verdad? Entonces, si a es igual a 5 sobre x, nosotros lo podemos reescribir esto como, ¿qué cosa? Como b por db sobre dx es igual a 5 sobre x, ¿verdad? Y ahora sí, ¿qué hacemos, chicos? Miren lo primero. Vamos a tener b por diferencial de b es igual a 5, ¿cierto? Y este diferencial de x lo mando a multiplicar al otro lado. ¿Y qué me queda? 5 por diferencial de x sobre x. Y aquí viene lo interesante. ¿Se acuerdan que le dije que hay algunas integrales que eh, no son tan típicas? ¿Ya? ¿Cuál es la integral? Si ahora nosotros empezamos a integrar, ¿qué vamos a hacer? Agarremos la integral de este señor, ¿verdad? Integremos del otro lado y pongamos las cotas de integración, ¿cierto? Los límites de integración, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser acá mis límites de integración? Cuando la posición sea de 1 metro, sabemos que hay velocidad de 0. Y cuando la posición sea de 2 metros, queremos buscar esa velocidad b, ¿cierto? Queremos esa velocidad b desconocida. No sabemos cuánto vale en ese punto, ¿verdad? En esa posición. Entonces, ahora sí, recordemos que, ¿qué es lo que hay que recordar? Que la integral de diferencial de x sobre x es igual a... ¿Alguien se acuerda cuánto nos da esa integral? Logaritmo natural de x. Eso mismo. Va a ser igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más una constante integración c cuando lo hacemos sin límites. Entonces, integrando, por un lado que tenemos b por diferencial de b, eso es 1 medio, ¿verdad? Ya directamente, 1 medio de la rapidez b cuadrado, ¿verdad? Evaluado de 0 a esa rapidez b desconocida, y acá que va a ser igual a 5 por el logaritmo natural del valor absoluto de x, evaluado de 1 a 2. Ahora, yo les voy a dar un pequeño truquito. Notemos lo siguiente. Notemos que si usted hace la integral definida de un número a hacia un número b de 1 sobre x diferencial de x, esto siempre va a ser igual al logaritmo natural del valor absoluto de b sobre a, ya evaluado directamente. ¿Ok? Siempre va a ser así. ¿Usted lo puede demostrar? Sí, sí se puede demostrar eso, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué se cumple esto? Porque si usted resuelve esto va a ser el logaritmo natural de x evaluado de a a b. Esto es lo mismo que evaluamos en la cota superior y le restamos en la cota inferior, ¿cierto? Y esto por propiedad de los logaritmos es logaritmo natural de b sobre a, ¿verdad? Entonces, para facilitarnos unos cálculos, vamos a aplicar eso. Simplemente hacer el logaritmo natural de 2 sobre 1 directamente. Ya. Y ya, finalmente, ya podemos resolver esto. Si evaluamos en la cota superior nos queda b cuadrado, pero si evaluamos en la cota superior queda 0, ¿verdad? Entonces simplemente para hacer rápido esto va a ser 1 medio de b cuadrado es igual a 5 veces el logaritmo natural de 2. Y ahora sí, si mandamos a multiplicar ese 2 nos queda 2 por 5 va a quedar 10 veces el logaritmo natural del valor absoluto de 2 y hemos encontrado ya la solución, ¿verdad? Esa rapidez final va a ser la raíz de 10 por el logaritmo natural de 2. ¿Sí o no, chicos? Y ahí está. ¿En qué nos va a quedar esto? Pues obviamente nos va a quedar en metros sobre segundo. ¿Alguna pregunta ahí?
¿Ya? Esto nos queda 2,63 metros sobre segundo de rapidez. Vamos a tener 2,63 metros sobre segundo. Ahí está. Solucionado este problema. ¿Qué tal? ¿Fácil o difícil? ¿Ya? ¿Alguna pregunta con este problema o todos quedamos súper bien? ¿Sí, no? ¿Ninguna pregunta? Ahora vamos con otro ejercicio, pero uno más tranquilo, ¿ok? ¿Va? ¿Qué nos dice este problema de acá? Un automóvil está parado ante un semáforo, ¿cierto? Después viaja en línea recta y su posición con respecto al semáforo está dada por la expresión x es igual a bt cuadrado menos c por t al cubo, ¿verdad? Donde nos dicen que b y c son constantes conocidas de 2,4 y 0,120, ¿verdad? Respectivamente. Nos piden determinar la velocidad media del automóvil en el intervalo de 0 a 10 segundos y cuánto tiempo después de arrancar el auto vuelve a detenerse. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que acordar? Lo primero es la definición de velocidad media, ¿verdad? La velocidad media, recordemos que se define como el cambio del vector posición con respecto al tiempo, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? En este caso, el vector velocidad media, al ser un vector, un movimiento horizontal en el eje X, como nos indica la ecuación, es delta de X sobre delta de T por el vector unitario Y, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que simplemente nosotros vamos a necesitar, verdad? La ecuación de la posición la conocemos. Conocemos que la posición X de T es B por T al cuadrado menos C por T al cubo, ¿cierto, chicos? ¿Qué sabemos también? Sabemos que la constante B es de 2,4 y la constante C es de 0,120. Entonces, reescribiendo la ecuación que nos va a quedar, X de T es 2,4 T al cuadrado menos 0,120 T al cubo. ¿Verdad? Quiero la velocidad media. ¿Cómo obtengo la velocidad media? Sabemos que queremos la velocidad media en un intervalo de tiempo t sub 0 igual a 0 y t igual a 10,0 segundos, ¿verdad? Entonces, finalmente, como yo quiero delta de x en este caso, ¿qué va a ser? La posición evaluada en el tiempo de 10 menos la posición evaluada en el tiempo de 0, ¿verdad? Ese va a ser nuestro delta de x, ¿cierto? O sea, ese es nuestro desplazamiento, posición final menos la posición final. ¿Cuánto vale la posición final? ¿Verdad? ¿Cuánto va a valer nuestra posición final? La posición evaluada en 10 simplemente va a ser reemplazar, ¿verdad? O sea, 2,4 por 10 al cuadrado menos 0,120 por 10 al cubo. Y la posición evaluada en 0, ¿cuánto va a ser? Valga la redundancia, va a ser de 0 metros. ¿Por qué va a ser 0 metros? Es fácil de observar que como el análisis nos dice en qué parte desde el semáforo,
Y a su vez, si usted reemplaza en cero la posición, al no haber ninguna constante más algo, le va a dar simplemente cero. Entonces, evaluemos lo otro. Hacer 2,4 por 10 al cuadrado menos 0,120 por 10 al cubo. Y obtenemos que la posición a los 10 metros a los 10 segundos, perdón, es de 120 metros. ¿Ok? Ya está. Conocemos nuestro x final, conocemos nuestro x inicial, ¿verdad? Entonces, finalmente, ya con todos estos datos, sabemos que la velocidad media, o el vector velocidad media, porque lo escribí de esa forma, ¿qué va a ser? La posición final menos la inicial, ¿verdad? Delta de x sobre delta t por el unitario y. ¿Esto cuánto nos quedó? Nos queda 120 menos cero sobre tiempo final que es 10 menos tiempo inicial que es 0, ¿verdad? Esto 120 entre 10, esto nos queda que el vector velocidad media es igual a 12 veces 12 metros sobre segundo por el vector unitario y. Y ya tenemos la solución, ¿cierto? Ese sería simplemente el cálculo del vector velocidad media. Y se encuentra un cálculo tranquilo, no es algo tan potente, ¿ya? Ahora, en el segundo literal, ¿qué nos piden? En el segundo literal nos piden cuánto tiempo después de arrancar el vehículo se vuelve a detener, ¿ok? Simplemente, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a tener que, si queremos encontrar en cuánto tiempo se detiene, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Tenemos que buscar la velocidad v en el tiempo y igualarla a cero, ¿verdad? En esto se traduce la pregunta. ¿Cuándo la velocidad va a ser cero? ¿Verdad? Ya conocemos la función de la posición, ¿verdad? Ya la conocemos. Entonces, recordemos que si usted tiene la función de posición en el tiempo y usted agarra y la deriva con respecto al tiempo, usted va a llegar a la velocidad instantánea. Y si agarra la velocidad instantánea y la deriva, usted va a llegar a la aceleración instantánea de función del tiempo, ¿verdad? Nunca olvidar esto. Cuando integra, no ocurre lo mismo, ¿verdad? Como ayer vimos, cuando integra, no va a llegar a lo mismo, ¿cierto? Ya lo vamos a repetir por si acaso. Entonces, derivemos la posición con respecto al tiempo. La derivada de la posición con respecto al tiempo va a ser la derivada con respecto al tiempo de 2,4 por t al cuadrado menos 0,120 t al cubo, ¿verdad? Y ahora sí, simplemente nos queda derivar esto. Esto va a ser la velocidad instantánea en función del tiempo y que va a ser igual a 2,4 veces por la derivada con respecto al tiempo de t al cuadrado menos 0,120 veces la derivada con respecto al tiempo de t al cubo, ¿sí o no? Recordemos que las constantes salen afuerita de la derivada y solamente se derivan las variables. Entonces, ¿cuánto nos va a quedar esto? B de t va a ser igual a 2,4 veces t al cuadrado. La derivada de t al cuadrado, ¿cuánto es? El 2 baja y se le resta un exponente al t al cuadrado. Entonces queda 2t menos 0,120 veces t al cubo. El 3 baja, el exponente 3 baja y se le resta 1. Entonces queda 3 por t al cuadrado. ¿Listo? Entonces, la función de la velocidad, ¿cuánto va a ser? B de t va a ser 2,4 por 2, ¿verdad? Que eso es lo mismo que tener 4,8 veces el tiempo
por 0,120 veces por 3, que es lo mismo que menos 0,360 t al cuadrado, ¿cierto? Y ya obtuvimos la función de la velocidad. Como ya tenemos la función de la velocidad, ¿qué vamos a hacer? Le igualamos a cero, ¿verdad? Ese era nuestro objetivo, cuando b de t es cero. Entonces, igualando esto, va a ser 4,8 veces menos 0,360 t al cuadrado igual a cero. ¿Y qué podemos hacer aquí? Lo primero, hagámosle factor común de t, ¿verdad? Nos va a quedar 4,8 menos 0,360 veces t y le igualamos a cero. Entonces, ¿cuándo va a ser cero esto? Cuando t es igual a cero o cuando, ¿verdad? Cuando este señor sea cero, por esto se vuelve cero. Y ahora lo que se encuentra dentro del argumento, 4,8 menos 0,360 t es igual a cero, ¿verdad? Entonces, obviamente, este señor, ¿qué me dice? Me está hablando del inicio, ¿verdad? Cuando estaba detenido, ¿verdad? Y este señor de acá, cuando ya despejemos, ¿qué nos queda? 4,8 entre 0,360, ¿verdad? Este señor lo mandamos al otro lado a sumar como positivo y mandamos a dividir el 0,360. ¿Y qué obtenemos? El tiempo, ¿verdad? 4,8 entre 0,360 nos va a dar un tiempo de 13,3 segundos de tiempo, ¿verdad? Aquí se vuelve a detener, ¿cierto? ¿Ya? Entonces ya tenemos solucionado el problema, ¿verdad? ¿Ahí tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta, chicos? Vamos con otro ejercicio de integración para ver qué tal les va. ¿Ok? Déjame ver si lo tengo por acá. Debería estar en esta mecánica. No, debería estar en. Acá está, clases educativas. Acá. Vamos con esto. ¿Qué le dice acá? A ver, le dice: una partícula se mueve a lo largo de una línea recta con una velocidad inicial de 6 metros sobre segundo, cuando se somete a una aceleración igual a menos 3 medios por la raíz de b. Nos dice que determinemos qué tan lejos viaja antes de que se detenga y cuánto tiempo le toma en detenerse a la partícula. Ok. ¿Qué se les ocurre, chicos? Entonces vamos escribiendo. Sabemos que en el tiempo t sub 0 igual a 0 segundos, hay una velocidad v sub i inicial de 6 metros sobre segundo. ¿Sí o no, chicos? Y conocemos a su vez que la aceleración está dada por la expresión a es igual a menos 3 medios de la raíz de b, y esto es metros sobre segundo al cuadrado.
¿Esto cómo lo podemos reescribir para que se nos haga más fácil derivar o integrar? Menos 3 medios de, ¿qué cosa? De b a la un medio, ¿cierto? Esa es la forma como más fácil que nosotros podamos escribir este término al momento de que queramos derivar o que queramos integrar, ¿cierto? Bueno, entonces, como les decía, ¿qué se les ocurre hacer? ¿Qué podíamos hacer? ¿O qué no podríamos hacer también? ¿Qué se les ocurre? A ver, ¿están ahí, chicos? ¿Ya? ¿Nada? Ok. Entonces vamos viendo qué podríamos hacer o por dónde nos podríamos ir. La primera pregunta es determinar qué tan lejos va a viajar hasta antes de que se detenga, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos un pequeño problemita. ¿Cuál es el primer pequeño problemita? Es que no sabemos de dónde está partiendo, ¿verdad? Como no sabemos hasta dónde hasta dónde está partiendo, pues podríamos trabajar como un X sub cero cualquiera, ¿verdad? Puede ser a 0 metros o hasta una posición X final, ¿verdad? O lo más sencillo es, ¿qué cosa sería lo más sencillo? Derivar. No tanto eso, sino a tomar un marco de referencia y tomar que de donde el señor parte es cero, simplemente. Sería lo más óptimo, ¿verdad? Y vamos viendo eso. Entonces, vamos viendo esto. Lo primero, eh, este primer problema tendríamos que aplicar lo que ya vimos anteriormente. ¿Qué es lo que vimos anteriormente? Que la aceleración es v por dv sobre dx, ¿ok? Apliquemos esto. ¿Para qué vamos a aplicarlo? Para el primer literal. Para buscar como primer punto qué tan lejos ya. Ok. Vamos a determinar eso. Vamos a determinar qué tan lejos ya. ¿Cómo lo podemos determinar? Reescribamos esto. Ya sabemos que la aceleración es menos 3 medios de v a la un medio. Y la aceleración la podemos reescribir como v por dv sobre dx, ¿verdad? Y esto es igual a menos 3 medios de v a la un medio, ¿verdad? Siendo chicos. Y ahora sí, ¿qué sería lo más sencillo? Mandamos ese b, lo dejamos aquí y le mandamos a dividir b a la un medio, ¿cierto? Dejamos el diferencial de velocidad y el diferencial de x lo mandamos a multiplicar al menos 3 medios, ¿verdad? Entonces nos va a quedar menos 3 medios de diferencial de x, ¿sí o no? Y ahora sí, ¿qué tenemos acá? Tenemos b a la uno sobre b a la un medio, ¿verdad? Entonces, por propiedad de los exponentes,
¿Qué tenemos que aplicar ahí? Restar uno menos un medio, ¿verdad? Por propiedad de los exponentes, este señor de acá es lo mismo que tengamos b a la uno menos un medio, ¿cierto? Uno menos un medio. Entonces tenemos b a la un medio por diferencial de b. Esto es igual a menos 3 medios del diferencial de x. Y ahora sí, agarremos este señor acá a un ladito y comencemos a integrar, ¿cierto? Agarremos aquí a un ladito y comencemos a integrar. ¿Qué sabemos? Lo primero que sabemos es que la partícula, ¿verdad? Cuando parte de una posición x sub cero, que usted ni yo desconocemos, ¿verdad? Nosotros no sabemos hasta qué posición x sub cero va a una posición x final. En x sub cero conocemos la ventaja de que la velocidad inicial es de 6 metros sobre segundo, ¿verdad? Y en ese x final, ¿verdad? Démonos cuenta que nos pide que ¿qué cosa? Determinemos qué tan lejos viaja antes de que se detenga. Entonces, nuestro otro límite de integración, ¿cuál es? Otra ¿Cuál es? variable, porque no puede ser cero. ¿Mandé? O sea, no se sabe porque dice que antes de que se detengan no podremos poner cero. No, pero obviamente cuando se detiene, ¿qué le tiene que pasar a la velocidad? Tiene que ser cero y llega a una posición x desconocida. Estos son los límites de integración que nos está dando. ¿Ok? Cuando se detiene, llega a velocidad de cero. Ahora, lo que uno se cuestionaría es, entonces, ¿por qué yo tengo acá un límite de integración de cero? ¿Verdad? Tengo un límite superior cero y un límite inferior 6, ¿verdad? ¿Ustedes creen que esto significa que estamos haciendo mal en la integral? ¿Algo malo? ¿Creen que nos vaya a dar algún problema que tengamos un límite de cero y un límite de 6? ¿Qué creen que va a ocurrir acá? No nos daría un resultado negativo, tal vez. Ajá, nos va a dar simplemente un resultado negativo. Y de hecho, esto de acá, cuando le ocurre este tipo de casos, es una propiedad de la integral, de hecho. ¿Cuál es la propiedad que puede ocurrir? Mira, cuando usted tenga, por ejemplo, la integral de a a b de una función f de x, diferencial de x, cualquiera que usted quiera integrar, y el número a sea mayor que b, como es el caso que tenemos acá, ¿cierto? Simplemente lo que va a ocurrir es que el resultado es el negativo de la integral, pero con los límites de integración ya escritos de que el superior va arriba, el mayor va arriba y el menor va abajo. Simplemente no va a ocurrir nada. Simplemente, como dijo el compañero, el resultado va a ser negativo. No hay ningún problema con que tengamos un límite menor arriba o un límite superior abajo. Simplemente lo que va a ocurrir es que va a darnos un signo negativo. Y de hecho eso es chévere, porque con ese negativo de acá se va a ir, ¿cierto? Ya. También notemos que si nosotros hacemos esta integral de diferencial de x directamente, ¿qué se va a convertir? Delta de x, ¿sí o no? Entonces, evaluamos esta integral. Aquí no hay ningún problema, ¿cierto? Va a ser b a la un medio más uno sobre un medio más uno. ¿Evaluado de dónde a dónde? De 6 a 0. Y esto es igual a menos 3 medios el desplazamiento delta de x, ¿verdad? Ese desplazamiento delta de x, ¿qué representa? Pues la partícula parte de una posición x sub cero que nosotros no conocemos. Ojo, nosotros no podemos asumir que x sub cero sea cero a menos de que movamos el marco de referencia. Pero si no lo dice, dejémoslo como x sub cero, ¿verdad? Porque puede ser que acá esté el origen del marco de referencia, ¿verdad? Y llega hasta x de acá, ¿verdad? Sabemos que en este x de acá la velocidad ya es de cero y en esta posición inicial partió con velocidad inicial de 6 metros sobre segundo mientras actúa una aceleración negativa, que es menos 3 medios,
la raíz de b, ¿cierto? Aparece una aceleración siempre negativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos calculando? Este delta de x representa cuánto es el desplazamiento que realiza hasta que se detiene. Simplemente eso es lo que estamos haciendo acá, ¿ok? Ya. Ahora sí, ¿qué nos queda acá? B a la 1/2 más uno, ¿cuánto va a representar? B a la 3/2, ¿cierto? 1/2 más uno es 3/2. Sobre 1/2 más uno, que es 3/2, evaluado de 0 a 6, y esto es igual a menos 3/2 delta de x, ¿sí o no? Este 3/2, ¿verdad? Este 2 que está en el denominador va a subir, ¿y qué nos va a quedar? Va a quedar 2/3 de b a las 3/2 evaluado de 0 a 6 es igual a menos 3/2, ¿sí o no? Este menos 3/2 ya lo podemos mandar a, por ejemplo, el 2 lo podemos mandar a multiplicar al otro lado y el -3 a dividir. Es decir, que nos queda menos 2/3, que nos quedaría. Menos 2/3 es igual al desplazamiento delta de x, ¿sí o no? Simplemente eso. ¿Bien? Bien. Menos 2/3 por 2/3 menos 4/3. Y acá viene el problema. Si evaluamos en la cota superior, aquí hay que tenerle cuidado, va a ser 0 a la 3/2 menos la cota superior que es 6 a la 3/2, ¿verdad? Entonces, ojo aquí. Y esto va a ser el desplazamiento delta de x que buscamos, ¿sí o no? ¿Cuánto se desplaza hasta que se detiene? 0 a la 3/2 es 0. Y si se dan cuenta que menos con menos es más. Entonces no hay ningún problema con eso. De hecho, es correcto que nos haya quedado. Acá me doy cuenta que escribí mal. Acá es 3 por 3 9. Nos queda menos 4/9 de 6 elevado a la 3/2. ¿Sí, no? ¿Eso cuánto nos da? Pues nos va a dar un desplazamiento de 6,53 metros. ¿Sí o no? 6,53 metros va a ser igual al desplazamiento delta de x, o cuánto se va a mover la partícula hasta que se detiene. ¿Ok? Eso es lo que estamos encontrando. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí con esta integral? ¿O ninguna duda? Simplemente eso es lo que hicimos. ¿Ya? ¿Ya? Ahora ya determinamos qué tan lejos se movió. Determinemos en cuánto tiempo se detiene, ¿verdad? El siguiente literal es ¿en cuánto tiempo se detiene? ¿Verdad? Aquí vamos a ponerlo. ¿En cuánto tiempo se detiene? ¿Sí o no? ¿Ya? ¿En cuánto tiempo se detiene? Pues simplemente que conocemos que A es igual a menos 3/2 de B, otra vez, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero, ¿qué podemos hacer? Ahora acá, si yo quiero encontrar el tiempo, sabemos que A es igual a la derivada, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí o no? Entonces, empleamos esto, ¿verdad? Empleemos esta definición. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que dB sobre dt es igual a todo este señor de acá, a menos 3/2 de B a la 1/2, ¿cierto? Y simplemente ahora despejar, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros límites de integración? Sabemos que parte a un tiempo t sub 0
Podríamos decir que es cero o podríamos decir que es diferente. Realmente no va a ocurrir ningún cambio. Hacemos que la velocidad inicial es de 6 metros sobre segundo. Llega un tiempo t en el que se detiene y llega a una velocidad de 0 metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces, despejando acá, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar db, ¿verdad? Sobre b a la 1/2, ¿verdad? Esto lo mandamos a dividir y va a ser igual a -3/2. El diferencial de tiempo lo mandamos a multiplicar, ¿cierto? ¿Vale? Por propiedad de los exponentes, ese b a la 1/2 puede subir como b a la -1/2 por diferencial de b, y esto va a ser -3/2 de diferencial de tiempo. Entonces, agarremos, integremos, pongamos nuestros límites de integración, que sabemos que en el tiempo t sub 0 la partícula tiene una velocidad inicial de 6 metros sobre segundo, llega a una velocidad de cero en un tiempo t desconocido, ¿sí o no? ¿Verdad? En un tiempo t desconocido. Y ahora sí, ¿qué nos va a quedar entonces resolviendo la integral? Va a ser b, b a la -1/2 más 1 sobre -1/2 más 1, ¿verdad? Evaluada de dónde a dónde, de 6 a 0. Y esto aquí va a ser igual a -3/2, y la integral de diferencial de tiempo, evaluado en un tiempo t sub 0 a un tiempo t, siempre le va a dar el delta de tiempo, que va a ser el tiempo empleado, ¿verdad? Esta delta de tiempo, ¿sí o no? Y ahora sí, b a la 1/2 más 1 es b a la 1/2 sobre b a la 1/2 más 1 es 1/2 también, de 0 a 6, y esto es igual a -3/2 el intervalo de tiempo delta t. Ese 2 puede subir, entonces nos queda 2. B a la 1/2 es lo mismo que escribir raíz de velocidad, ¿verdad? Nos va a quedar de 0 a 6, y nos queda -3/2 el intervalo de tiempo. Y ahora simplemente nos queda despejar, ¿verdad? Mandamos a multiplicar el 2 y a dividir el -3, entonces nos queda -2/3 por 2. Y ahora sí, ¿verdad? Evaluamos en la raíz de b, ¿verdad? Será la cota superior, ¿verdad? Que es raíz de 0, menos la cota inferior, que es raíz de c. Y esto es igual a delta de t, ¿cierto? Raíz de 0, obviamente 0, y acá ¿qué nos va a quedar? 2 por 2, 4, nos va a quedar 4/3 de raíz de 6, es igual al intervalo de tiempo, es decir, al tiempo que le emplea, ¿verdad? Ya, eso va a ser 4/2 por raíz de 6. Nos queda un tiempo de 3,27 segundos. Profe, 4 tercios raíz de 6, no 4 medios. ¿Verdad? 4/3. Mucha razón. Ya, 4/3 de raíz de 6, 3,27. Estoy diciendo algo, pero mi boca dice otra cosa. Ahí está. Este sería literal B. Ese es el tiempo que le tomaría a la partícula en detenerse. Bien. Ahí está el tiempo que le toman detenerse, que es de 3,27 segundos. Y acá está qué tan lejos va a poder viajar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? La verdad, profe, no está muy difícil los ejercicios, pero sí me olvido un poco de las derivadas y los conceptos. Ujú. Eso es lo más importante realmente, acordarse estos pequeños conceptos, ¿ok? Entonces, simplemente para recordar, vamos a escribir lo siguiente, ¿ok? Simplemente para que todos recordemos. Recordar, ojo, si parte de funciones de posición, mire, si usted parte de una función de posición en el tiempo y lo deriva con respecto al tiempo, nunca olvidar que usted llega a la velocidad instantánea en función del tiempo.
Ahora, si la vuelve a derivar con respecto al tiempo, usted llega a la aceleración. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer si nosotros no conocemos, si conocemos b de x, ¿verdad? Si usted conoce b de x, entonces usted puede conocer la aceleración en función de la posición, ¿verdad? O simplemente para que usted recuerde, otra forma de conocer la aceleración la puedes encontrar como la velocidad por la derivada de la velocidad con respecto a x, ¿ok? Para que usted no se olvide, la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, ojo, velocidad, y la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o también lo puede reescribir como la ecuación que tenemos abajo, ¿ok? Eso con respecto a cuando usted deriva. Ahora, si integramos, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay un pequeño pero, ¿ok? Este es el pequeño pero. Integrando, usted puede hacer lo siguiente. Si usted parte de la función de aceleración en el tiempo y la integra, ¿verdad? Usted usa la integral, ¿verdad? Pongamos el operador de integral definida. ¿A qué llega? No llega a la velocidad instantánea, no nos olvidemos eso. Usted va a llegar al cambio de la velocidad, ¿cierto? Usted llega al cambio de la velocidad cuando usted integra, ¿ok? El cambio de la velocidad es igual a la integral de un tiempo t sub 0 a un tiempo t de la aceleración en función del tiempo por diferencial de tiempo, ¿ok? Y de aquí usted qué puede saber. Si usted sabe que el cambio de la velocidad delta v es la velocidad final menos la velocidad inicial, usted puede reescribir esto como, si quiere la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la integral de t sub 0 a t de la aceleración diferencial de tiempo, ¿ok? No olvidarse estas cositas, ¿ya? Miren, aquí las vamos a dejar marcadas. B es de x con respecto de t, a es de b con respecto de t, o también a es igual a b por db respecto a x, ¿ya? El cambio de velocidad es esta integral, y si usted quiere, la velocidad final o la instantánea, lo puede hacer de esta forma, ¿verdad? Y otra cosa, si nosotros partimos de una función de la velocidad y la integramos de un tiempo t sub 0 a un tiempo t, usted llega al cambio de la posición, ¿cierto? No llega a la posición instantánea, sino que usted llega al cambio en la posición delta de x. ¿Esto qué es? Delta de x, como vimos en las otras clases, va a ser el tiempo t sub 0, el tiempo t de la velocidad instantánea diferencial de tiempo. A esto vamos a llegar, ¿sí o no? Y no olvidar que el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. Es decir que podemos obtener la posición final como la posición inicial más la integral, ¿verdad? Más la integral de t sub 0 a t de b de t diferencial de tiempo. ¿Ok? Estas son las cositas que nosotros podemos obtener. ¿Ya? Son las cosas como a no olvidarnos, ¿ya? Esto es, por si acaso, todo esto que estoy poniendo aquí es para movimiento en línea recta, ¿ok? Esto es movimiento en línea recta, ¿ya? ¿Cuánto tiempo le llevamos en clase? Déjenme ver. Hacemos... mm,
Entonces, no se olviden esto. Si usted integra, va a llegar a estas cosas. Y si deriva, en cambio, va a tener este comportamiento. ¿Ya? No se cuenta. Pero por último, vamos a hablar de la caída libre. ¿Ok? Simplemente la caída libre, vamos otra vez a hablarla eh, como lo vimos, o realmente el movimiento vertical, ¿verdad? El movimiento vertical realmente también es un movimiento, ¿verdad? El movimiento vertical de caída libre, ¿qué es? El movimiento vertical de caída libre simplemente es un MRV, es un MRV vertical. Simplemente es eso, es un MRV vertical. ¿Por qué es un MRV vertical? Porque la aceleración es constante, ¿ok? En magnitud, la aceleración toma el valor de la gravedad, ¿ok? La gravedad es un escalar, por si acaso. Recuerden que la gravedad es un escalar que vale 9,81 o 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Simplemente es un movimiento vertical con aceleración a sub y constante, ¿verdad? Entonces, ¿qué nosotros definimos como movimiento caída libre realmente? O como movimiento vertical y caída libre, es lo siguiente. Si usted toma su marco de referencia, ojo, X positivo hacia arriba y Y positivo hacia arriba, ¿verdad? Ojo, dense cuenta de esto. Hay un señor vector que siempre va a aparecer en la caída libre. Ese vector es la aceleración. Pero esa aceleración, ¿quién es? Es el negativo de la gravedad, ¿ok? Esa aceleración vertical que puede aparecer, a sub y, pongámosle, es el negativo de la gravedad. Por eso es una componente vertical que siempre va a aparecer en el movimiento vertical de caída libre, o en un movimiento vertical donde solamente actúa la gravedad. Es una componente que toma el negativo de la gravedad. ¿Por qué toma el negativo? Porque está apuntando hacia abajo. Y hacia abajo, para nuestro marco de referencia, dense cuenta que es negativo. ¿Qué ocurre en el movimiento vertical? Si usted tiene una pelotita y la lanza con una rapidez v sub cero, obviamente para que la pelotita pueda volar, ¿qué le va a ocurrir a la pelotita? Va a empezar a subir, subir, subir. Pero dense cuenta que cuando sube la pelota, se está enfrentando a la aceleración, ¿verdad? La pelotita trata de subir, pero empieza a frenar debido a la aceleración negativa que está apuntando hacia abajo. De tal forma que siempre la pelotita va a llegar hasta un punto máximo, que nosotros conocemos como altura máxima, ¿verdad? ¿Sí o no? Hasta este puntito de acá, nosotros lo hemos conocido como la altura máxima a la cual la partícula puede subir en un movimiento vertical. Cuando llega a detenerse, obtiene una componente de v igual a 0 metros sobre segundo, ¿verdad? Porque solamente tiene componentes verticales en este movimiento. Se llega a frenar, pero ¿quién sigue actuando constantemente? La aceleración vertical, ¿sí o no? Sigue actuando la aceleración vertical, de tal forma que si ahora se detuvo, como la aceleración actúa hacia abajo, empieza a hacer que ahora la partícula cambie la dirección de movimiento y se mueva hacia abajo, de tal forma que empieza a moverse hacia abajo, 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 dense cuenta, y llega al piso. Llega con una velocidad final vertical, ¿cierto? Llega al piso. Pero aquí, ¿qué ocurre? Recuerden, aquí esa velocidad va poco a poco en este trayecto, va decreciendo, ¿ok? Acaba decreciendo. En cambio, en el trayecto de acá,
va aumentando el vector y va aumentando la rapidez, ¿verdad? Recuerden algo, no se olviden que la rapidez, ¿qué es? Es la magnitud de la velocidad instantánea, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta que acá la magnitud del vector empieza a hacerse cada vez más chiquita, eso representa la rapidez, ¿verdad? Y en cambio acá, ¿qué ocurre? En cambio acá frena y la magnitud de la velocidad empieza a subir, subir, subir. Si se dan cuenta, empieza a crecer esa magnitud, ¿verdad? Entonces, ¿qué sabemos? Si tenemos este marco de referencia x positivo hacia arriba y y positivo hacia arriba, si sabemos que la aceleración es dv con respecto a dt, la aceleración es menos g. Menos g es igual a dv con respecto a dt. ¿Y de aquí usted qué obtiene? Que menos g por diferencial de tiempo es igual al diferencial de velocidad. Si usted integra de un b sub 0 a un b, e integra de un tiempo t sub 0 a un tiempo t, ya llegamos, que el negativo de la gravedad por el intervalo de tiempo es la velocidad final menos la velocidad inicial. En otras palabras, velocidad inicial menos gravedad, delta de tiempo es la velocidad final. Ahora, si t sub 0 vale 0, pues simplemente vamos a tener que menos gravedad por tiempo es. Y aquí está otra ecuación que nosotros aplicábamos en el movimiento vertical. ¿Sí se dan cuenta? ¿Verdad? Profe, ¿puede repetir la explicación de la gravedad? ¿No? De cómo se pone integral. La gravedad simplemente va a ser el negativo. En la aceleración sabemos que para este marco de referencia, positivo hacia arriba, la aceleración es el negativo de la gravedad, ¿verdad? Y por definición, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Si tomamos una generalización en la cual tomamos un tiempo t sub 0 de 0 segundos, ¿verdad? En el piso, ¿cuáles van a ser nuestros límites de integración? En el tiempo de 0 tenemos una velocidad inicial, ¿verdad? Y en b tenemos cuando llega a la velocidad b cualquiera, llega en un tiempo t que nosotros no conocemos, ¿verdad? Y simplemente, ¿qué vamos a hacer? Integrando, ¿qué tenemos? Este señor de acá, siempre sabemos que la integral de diferencial de b de una velocidad inicial, es delta de b, ¿verdad? El cambio de velocidad, ¿sí o no? Y acá la integral de diferencial de tiempo solamente es tiempo, evaluado de 0 a t, ¿verdad? Porque recordemos que esta gravedad es una constante, ¿verdad? Este negativo de la gravedad es una constante, entonces sale afuera la integral y al resolver simplemente nos queda esto, ¿verdad? Ahí obtenemos la función de la velocidad en un movimiento de un movimiento de caída libre, ¿verdad? Esa es la ecuación que nosotros conocíamos. Esta ecuación se da cuando x positiva hacia arriba y y positiva hacia abajo. Otra mejor forma para la cual no tener estos problemas es mejor generalicemos de esta forma. En vez de menos g, coloquemos que la aceleración es una aceleración a sub y vertical, ¿cierto? A sub y vertical sabemos que es constante, entonces ¿qué nos queda? A sub y vertical, acá ya vimos que esto nos queda t, esto es igual al cambio de la velocidad, ¿cierto? Para generalizar de una mejor forma. ¿Y qué nos queda? Que la velocidad inicial más la aceleración vertical por el tiempo es delta v. Y aquí sí ya, dependiendo del caso, esta aceleración vertical, ¿qué va a ser? Puede ser positiva o negativa. ¿De quién depende? Del marco de referencia, ¿cierto, chicos? Si el marco de referencia es el típico XY, ¿qué ocurre? La aceleración va a ser negativa a la gravedad, ¿cierto? Aquí ocurren dos cositas, ¿verdad? Si usted toma el marco de referencia típico x positivo hacia arriba y y positivo hacia arriba, la ecuación se transforma en que el cambio, que la velocidad final va a ser igual a, ¿qué cosa? A la velocidad inicial más la aceleración menos el negativo de la gravedad por el tiempo, ¿sí o no? Y si en cambio usted toma positivo hacia abajo, ¿qué le va a quedar acá? Que la velocidad es igual a la velocidad inicial más
la gravedad por el tiempo. ¿Sí o no? ¿Por qué es positivo? Porque hacia abajo, démonos cuenta que cambiar el marco de referencia y la aceleración vertical sería positiva, ¿verdad? Entonces, démonos cuenta que aquí ya tenemos la ecuación generalizada para cualquier aceleración, ¿cierto? ¿Sí o no? La tenemos generalizada. Entonces, simplemente dependiendo del marco de referencia, si usted toma de la siguiente forma, ¿verdad? Que vamos a tener que la velocidad v es igual a VO menos más GT, ¿cierto? Y si usted toma en cambio, por otro lado, el marco típico de referencia, que ya vimos que nos va a quedar, V es igual a VO menos GT, ¿verdad? Esta es la ecuación general para el movimiento de la velocidad, ¿sí o no? ¿Qué más nos interesa simplemente? Las ecuaciones típicas con las cuales usted puede trabajar, ¿verdad? El movimiento vertical son las mismas del MRV, es decir, delta Y es igual a la velocidad inicial en Y con la que usted lanza, aquí, más un medio de la aceleración vertical por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué vamos a tener? Que delta Y puede ser la velocidad final vertical más la velocidad inicial vertical entre 2 por el tiempo. También a qué puede ser igual este señor. Vamos a tener que la velocidad final al cuadrado vertical es igual a la velocidad inicial vertical al cuadrado más el doble de la aceleración vertical por el desplazamiento vertical. Y por último, la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y más la aceleración vertical por el tiempo. ¿De quién depende el signo que va a tener a sub Y? Va a depender del marco de referencia que usted tome, ¿sí o no? De eso va a salir. De ahí es que sale que las ecuaciones típicas que nosotros hemos visto, por ejemplo en el pre, ¿qué va? Va menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado aquí, ¿sí o no? Pero realmente la ecuación general son estas. Estas son realmente las ecuaciones generales. Me acuerdo que en un CL una vez habían tratado de reclamar justamente porque creían que, ¿cuál es la palabra? Habían tratado de reclamar porque en un CL, por ejemplo, le habían puesto esta ecuación y el CL de caída libre, pero y el estudiante dijo, no, esto está mal, porque dijo, la ecuación es con menos un medio de la gravedad, no es con más un medio de la aceleración vertical. Pero como estamos viendo aquí, eso depende del marco de referencia, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, para generalizarles más bonito, si tiene este marco de referencia, A sub y solamente es gravedad, o si toma este marco de referencia, A sub y es el negativo de la gravedad, ¿sí o no? ¿Cuál es el más común que usted emplea? El marco de referencia que y es positivo hacia arriba, ¿verdad? ¿Sí o no? Este es como el más común que la gente suele utilizar, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero realmente tomar los dos marcos de referencia son correctos. No le va a realizar ningún cambio, ¿ya? ¿Alguna pregunta? No por ahora. No. ¿Y qué sabemos del de este movimiento de caída libre? Que nosotros podemos hacer es la palabra, podemos hacer algunas generalizaciones, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es una de estas primeras generalizaciones? ¿Verdad? Es la siguiente, ¿verdad? Por ejemplo, si el cuerpo sube, baja y baja, ¿verdad?
y usted analiza todo el trayecto de subida y todo el trayecto de bajada, el desplazamiento vertical que tiene, ¿qué es? Es el cambio de la posición final menos la posición inicial. Pero cuando se realiza un trayecto de subida y bajada, el desplazamiento es nulo, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando el desplazamiento es nulo? Lo primero es esto. Mira. Si tenemos delta y de cero, ¿qué ocurre con este señor? Se simplifica. ¿Y a qué llegamos? Podemos, al despejar, vamos a tener que la rapidez final y es la misma que la rapidez inicial y. De aquí viene ese famoso enunciado que usted alguna vez ha de haber escuchado en caída libre, que a alturas iguales, la rapidez es igual. Pero recuerden que la rapidez hace referencia a la magnitud de la velocidad. Hace referencia a eso, ¿ok? Y ahora, ¿por qué a alturas iguales la rapidez es igual? Porque si ahora usted hace un marco de referencia, por ejemplo aquí, y lanza la pelota y usted analiza la pelotita cuando tiene esta velocidad de 2 y vuelve a llegar, dense cuenta a la misma posición, ¿sí o no? El desplazamiento sigue siendo nulo, pero obviamente la altura es diferente con respecto al piso. Pero igual, al tener desplazamiento nulo en esa referencia, ¿qué ocurre? Las rapideces son iguales, ¿verdad? Las rapideces son iguales, pero las velocidades son opuestas en dirección, ¿ok? Ya, ¿sí o no? Eso es lo que va a tener. Las rapideces son iguales, sí, pero las velocidades son opuestas en dirección. ¿Qué más vamos a poder nosotros observar de estos señores? ¿Verdad? ¿Qué sabemos nosotros? En H max, ¿verdad? En altura máxima, ¿qué ocurre? La velocidad final y vale cero, ¿verdad? De tal forma que cuando llegue a H max, ¿qué vamos a ocurrir? La velocidad final y vale cero. ¿Y qué obtenemos? Que la velocidad inicial en y entre la aceleración vertical es igual al tiempo. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Perdón, el negativo de la velocidad inicial en y sobre la aceleración vertical es igual al tiempo. Si usted toma el marco de referencia que tenemos aquí, esto se vuelve en que la velocidad inicial en y sobre la gravedad es el tiempo de subida, ¿verdad? Es el tiempo en que le toma en subir a la partícula. Pero si el movimiento es simétrico, ¿verdad? Pero si existe simetría, solo cuando hay simetría, ¿qué va a ocurrir? Lo primero, que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Y si el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, el doble del tiempo de subida o también el doble del tiempo de bajada es igual al tiempo de vuelo de la partícula. ¿A qué me refiero con simetría? Cuando usted tiene solamente que la partícula se lanza de un mismo punto y llega al mismo punto. Si la partícula siguiera bajando, obviamente va a ser diferente el análisis, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Qué también vamos a tener en simetría? En simetría, ojo, solamente en simetría, la altura máxima la podemos calcular ¿como qué? A través de esta ecuación, ¿verdad? Solamente cuando tenemos simetría. La velocidad final, ¿cuánto va a valer cuando el objeto llega a la altura máxima? Serapio. ¿Y qué obtenemos? Que el negativo de la velocidad inicial en y al cuadrado sobre el doble de la aceleración vertical es el desplazamiento. Pero ese desplazamiento es la altura máxima. Es esta altura máxima medida en simetría. Ojo, es esto. Aquí llega la partícula, ¿verdad? Tuki, llega acá. Esta altura máxima de acá es la que usted obtiene en simetría.
En cambio, si no estuviera un movimiento simétrico, la altura que usted obtiene es la altura hasta la que se detiene la partícula, ¿verdad? Aquí, por el marco de referencia, queda simplemente esta ecuación, ¿verdad? Simplemente es lo que va a quedar en movimientos del tipo simétrico, ¿sí o no? Cuando no aplica simetría, usted tiene que meterle un poquito más de análisis, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si la partícula sigue cayendo o si se detiene a la mitad, etc, 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 usted puede analizar. Estas ecuaciones solo son válidas, como le dije, en simetría, pero los conceptos que hemos visto sí los puede seguir aplicando. ¿Ok? Y eso es solamente lo que ocurre en este movimiento de caída libre, con este movimiento vertical acelerado por la gravedad. ¿Ya? Y eso sería todo por la clase de hoy. ¿Ok? Espero los ejercicios que vimos les pueda ayudar más adelante. Y eso. Cuídense mucho, chicos. Igualmente, profe, cuídese. Cuídense.